La primera vez que encontré un hueso de pollo pegado al techo de mi cocina, me quedé mirándolo como un idiota durante 10 segundos. 10 segundos completos pensando, ¿cómo demonios terminó eso ahí arriba? Y después miré alrededor de mi piso, vasos tirados, salsa seca en el sofá, migas por todas partes. Una botella rota debajo de la mesa y mi cuenta bancaria casi vacía porque, otra vez, yo había pagado absolutamente todo. Y mientras limpiaba solo a las 2 de la mañana, me llegó un audio de mi tía diciendo que la próxima reunión familiar también podía hacerse en mi casa porque, a todos les encanta el ambiente que tienes. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se rompió. Yo siempre había sido el primo tranquilo. El que nunca decía que no. El que tenía el piso más grande porque me había matado trabajando durante años para comprarlo. Nada lujoso, pero sí cómodo. 2 habitaciones, salón amplio, terraza pequeña. Suficiente para que toda la familia empezara a tratarlo como si fuera un restaurante familiar gratuito. Al principio no me molestaba. Mi madre me decía que la familia debía apoyarse. Mi abuela decía que una casa con gente era una casa bendecida. Y yo me lo creía. La primera cena fue pequeña. Mis padres, mis tíos, mis primos. Cociné yo. Compré carne, bebidas, postres. Todos felices. Mi tío Ernesto me dio una palmada en la espalda y dijo que yo sí sabía recibir gente como un hombre de verdad. Y claro, ese comentario me tocó. Porque yo crecí intentando que mi familia estuviera orgullosa de mí. Entonces empezaron a venir más seguido. Después una vez al mes. Después cada 2 semanas. Y de repente ya ni preguntaban. Solo mandaban mensajes tipo, llegamos a las 7 o lleva hielo porque vamos varios. Varios. Varios terminó significando 17 personas metidas en mi piso un domingo cualquiera. Lo peor no era el ruido. Ni siquiera el desorden. Era la sensación de que yo había dejado de ser una persona y me había convertido en un recurso. Mi prima Laura llevaba a sus hijos y dejaba pañales en mi baño. Mi tío abría mi nevera como si viviera ahí. Mi hermano menor invitaba amigos sin avisarme. Y siempre había alguien diciendo, uy, ¿ya no queda cerveza? Una noche intenté insinuar que estaba gastando demasiado dinero. Mi madre me respondió que no fuera tacaño porque la familia era lo único real en esta vida. Y todos asintieron. Todos. Así que seguí callado. Hasta el cumpleaños de mi abuela. Ese día fue el peor. Yo había trabajado 12 horas seguidas y aún así llegué antes para preparar todo. Compré comida para 20 personas. Decoraciones. Bebidas. Incluso encargué un pastel enorme porque mi tía dijo que como tú ganas bien. La fiesta empezó normal. Risas. Música. Gente hablando demasiado alto. Pero luego mi primo Diego apareció completamente borracho. Empezó a gritar, a empujar gente y terminó vomitando en el pasillo. Yo ya estaba al límite. Le pedí que bajara la voz y me respondió que me relajara, que para eso estaba la familia. Después rompió accidentalmente una lámpara que me había regalado mi padre cuando me mudé. Y ahí sí exploté. Le dije que alguien tenía que pagar las cosas por una vez. Silencio total. Mi tía se levantó indignada y dijo que cómo me atrevía a hablar de dinero en un cumpleaños familiar. Diego empezó a reírse y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Si no querías gente aquí, no habrías presumido tanto tu piso. Eso me atravesó. Porque entendí algo horrible. Ellos no veían mi casa como mi hogar. La veían como un beneficio familiar. Como algo que les pertenecía también. Y esa noche, cuando todos se fueron dejando bolsas de basura, platos sucios y manchas de vino en el suelo, tomé una decisión. No iba a dejar de invitarlos. Iba a cambiar las reglas del juego. Durante 2 días no respondí ningún mensaje del grupo familiar. Solo observaba. Mi tía mandó fotos del cumpleaños. Mi primo Diego subió historias riéndose dentro de mi cocina. Incluso uno de sus amigos escribió: la casa del primo rico siempre salva. Primo rico. Yo llevaba meses comiendo barato para cubrir esas reuniones. Pero claro. Nadie veía eso. Solo veían las luces.
El espacio y la comida apareciendo mágicamente sobre la mesa. El miércoles escribí en el grupo. Puse que claro que podían seguir haciendo reuniones en mi piso. Pero que ahora todo iba a estar mejor organizado para que no recayera todo sobre una sola persona. Mi madre reaccionó con un corazón. Mi tía escribió, por fin alguien maduro. Y yo sonreí solo frente al teléfono porque ninguno entendía lo que acababa de pasar. Esa misma noche hice una hoja de cálculo. Literalmente. Comida. Bebidas. Limpieza. Electricidad. Cosas rotas. Todo. Revisé recibos antiguos. Transferencias. Compras. Incluso encontré una factura de una alfombra que tuve que cambiar porque el hijo de Laura le derramó chocolate caliente encima y ella dijo que son cosas de niños. Cuando terminé de sumar todo, casi me da algo. Había gastado más de 6.000 euros en menos de un año. 6.000. Y nadie había puesto prácticamente nada. El siguiente domingo mandé el nuevo formato. Muy educado. Muy tranquilo. Dije que para evitar estrés, cada reunión tendría aportes divididos entre todos. También añadí algo importante. Cada persona debía confirmar asistencia y transferir su parte antes del evento. Hubo silencio. Silencio total durante casi una hora. Después empezaron los mensajes. Mi primo Diego respondió primero. Dijo: ¿desde cuándo cobramos entrada? Mi tía puso un emoji riéndose. Mi hermano escribió que yo estaba exagerando. Y entonces llegó el mensaje de mi madre. Ese mensaje todavía lo recuerdo porque me hizo hervir la sangre. Ella dijo que estaba convirtiendo a la familia en un negocio. ¿Negocio? Después de haberme exprimido durante meses. Yo respiré hondo y respondí tranquilo. Dije que simplemente ya no podía asumir todos los gastos solo. Que si todos disfrutaban las reuniones, todos podían colaborar. Mi tío Ernesto respondió casi inmediatamente. Dijo que antes yo no era así. Esa frase me golpeó raro. Porque tenían razón. Antes yo no era así. Antes era más débil. Pero no lo escribí. Solo dije que las cosas cambiaban. Esa noche nadie confirmó asistencia. Nadie transfirió nada. Y yo ya sabía lo que iba a pasar. El sábado llegó y mi piso estaba limpio. Silencioso. Sin música. Sin platos. Sin gritos. Y por primera vez en muchísimo tiempo, sentí paz. Pedí comida para mí solo. Me senté en el sofá. Puse una película. Y mientras estaba cenando, empezaron a llegar mensajes privados. Primero Laura. Dijo que los niños estaban tristes porque no habría reunión. Después mi madre. Dijo que mi abuela había preguntado por qué yo estaba distante. Distante. Esa palabra me dio rabia. Porque cuando ellos usaban mi casa, mi dinero y mi tiempo, eso era unión familiar. Pero cuando yo ponía límites, entonces era frialdad. No respondí. Y ahí empezó la guerra de verdad. 2 días después mi hermano apareció en mi puerta sin avisar. Venía serio. Entró y empezó a mirar alrededor como si inspeccionara algo. Yo le pregunté qué quería. Él me dijo que la familia estaba preocupada por mi actitud. Me reí. Literalmente me reí en su cara. Entonces él dijo algo que me dejó helado. Me dijo que varios pensaban que mi novia me estaba manipulando. Mi novia. ¿Clare? La mujer que menos se metía en asuntos familiares. La que incluso me decía que intentara hablar las cosas con calma. Ahí entendí lo que estaba pasando. Como no podían aceptar que yo hubiera cambiado solo, necesitaban culpar a alguien más. Le pregunté quién había empezado ese rumor. Él evitó mirarme. Y eso me confirmó todo. Mi madre. Siempre había sido así. Nunca atacaba directo. Plantaba ideas. Dejaba que otros las repitieran. Mi hermano me dijo que mi madre pensaba que Clara quería alejarme de la familia porque, ahora yo me creía superior. Superior. Yo llevaba semanas limpiando vómito ajeno del suelo. Pero claro.
El problema era mi ego. Le dije a mi hermano que se fuera. Él respondió que solo intentaba ayudar. Entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. Abrí el armario de la entrada. Saqué una bolsa negra enorme. La puse frente a él. Y empecé a sacar cosas rotas de reuniones familiares. Vasos. Manteles quemados. Decoraciones destruidas. Incluso la lámpara rota de mi padre. Le dije que eso era lo que su querida familia me había dejado. Mi hermano se quedó callado. Después intentó decir que eran accidentes. Y yo exploté. Le dije que un accidente es una vez. No 20 veces. Le dije que estaba cansado de ser usado. Le dije que ninguno movía un dedo para limpiar jamás. Y entonces él respondió algo que me cambió completamente la forma de verlos. Me dijo, bueno, tú eres el que tiene más espacio. Así. Tan simple. Tan frío. Ni disculpas. Ni empatía. Solo lógica utilitaria. Tú tienes más. Entonces te toca dar más. Ahí entendí que nunca lo habían visto como generosidad. Lo veían como obligación. Mi hermano se fue enfadado. Y esa misma noche mi teléfono explotó. Mensajes. Audios. Llamadas perdidas. Mi tía diciendo que yo había humillado a la familia. Mi madre llorando por audio. Mi primo Diego insultándome directamente. Y luego llegó el mensaje más absurdo de todos. Mi tía escribió que si ya no quería prestar el piso, al menos podía contribuir económicamente para alquilar un local familiar. Casi me atraganto leyendo eso. Querían que pagara incluso cuando la reunión fuera en otro sitio. Me quedé mirando el móvil sin creerlo. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí asco. Porque entendí algo horrible. No me querían cerca. Querían lo que yo daba. Y justo cuando pensé que la situación no podía empeorar más, mi abuela me llamó llorando. Escuchar llorar a mi abuela me destruyó por dentro. Porque de todos ellos, ella era la única persona a la que yo jamás habría querido hacer daño. Su voz sonaba débil. ¿Cansada? Me preguntó por qué estaba peleado con todos. Yo intenté explicarle tranquilo. Le dije que no era una pelea. Que solo estaba cansado de cargar con todo. Pero entonces ella dijo algo que me dejó completamente quieto. Me dijo que mi madre había contado que yo ya no quería recibir a la familia porque Clara pensaba que eran gente vulgar. Sentí un calor horrible subiéndome por el pecho. Mi propia madre estaba usando a mi abuela para manipularme. Y encima inventando cosas sobre Clara. Mi abuela siguió hablando. Dijo que mi madre estaba muy triste. Que decía que yo había cambiado desde que tenía dinero. Dinero. Otra vez eso. Como si tener un piso automáticamente significara ser millonario. Yo trabajaba como un animal. Hacía horas extra. Dormía poco. Cancelaba vacaciones. Pero para ellos yo era simplemente el que tiene. Intenté mantener la calma. Le dije a mi abuela que Clara jamás había dicho eso. Que nadie estaba prohibiendo reuniones. Solo quería que las cosas fueran justas. Y entonces ella respondió algo que me rompió todavía más. Me dijo que mi madre había llorado diciendo que yo ya ni siquiera quería ayudar a la familia. Ahí entendí el nivel de manipulación que había detrás de todo. No estaban discutiendo sobre cenas. Estaban intentando destruir mi imagen dentro de la familia para obligarme a volver a mi lugar. El lugar del idiota útil. Después de la llamada me quedé sentado en silencio muchísimo rato. Clara llegó del trabajo y me encontró mirando la pared como un loco. Le conté todo. Ella escuchó tranquila. Y luego me dijo algo muy simple. Me preguntó cuándo fue la última vez que alguien de mi familia hizo algo por mí sin esperar nada a cambio. Me quedé callado. Porque no pude responder. Y ese silencio me dolió más que cualquier discusión. Los días siguientes fueron rarísimos. Nadie me hablaba normal. En el grupo familiar mandaban fotos de reuniones hechas en casa de otros. Fotos muy forzadas. Muy teatrales.
Como si quisieran demostrarme que no me necesitaban. Pero yo empecé a notar detalles. Mi tía quejándose de la limpieza. Mi primo diciendo que faltaba espacio. Mi hermano comentando que estacionar era un infierno en el barrio de Ernesto. Incluso leí un mensaje donde Laura decía que en casa de él siempre había mejor ambiente. ¿Ambiente? Claro. Porque el ambiente lo pagaba yo. Entonces llegó el golpe fuerte. Una noche mi madre apareció sin avisar. Tocó la puerta con una cara de funeral. Apenas entró empezó a llorar. Pero llorar fuerte. Dramático. Me abrazó y dijo que no reconocía al hijo que había criado. Yo ya estaba agotado mentalmente. Le pedí que hablara claro. Entonces empezó el discurso. Dijo que la familia estaba rota. Que todos estaban tensos. Que mi abuela sufría. Y que todo podía arreglarse si yo dejaba atrás el orgullo. El orgullo. No el abuso. No los gastos. Mi orgullo. Le pregunté directamente si ella creía justo que yo pagara todo siempre. Y su respuesta me dejó helado. Me dijo que yo podía permitírmelo mejor que los demás. Ahí estaba. La verdad desnuda. No era agradecimiento. Era conveniencia. Intenté explicarle que no se trataba solo de dinero. Era el desorden. La falta de respeto. Las cosas rotas. Ella inmediatamente minimizó todo. Dijo que las familias hacen ruido. Que los niños rompen cosas. Que yo estaba exagerando. Entonces le enseñé la hoja de cálculo. Todo detallado. Cada gasto. Cada reparación. Cada compra. Mi madre empezó a mirarla en silencio. Y por un segundo vi algo en su cara. Vergüenza. Lo vi clarísimo. Pero duró poco. Muy poco. Porque enseguida dijo que yo no podía ponerle precio a la familia. Y ahí exploté peor que nunca. Le dije que curioso. Porque ellos sí parecían ponerme precio a mí. Le dije que todos me buscaban cuando necesitaban espacio, comida o dinero. Pero jamás cuando yo necesitaba ayuda. Le recordé que cuando estuve enfermo el año anterior, nadie vino a verme excepto Clara. Nadie. Mi madre intentó cambiar el tema rápido. Dijo que todos tenían sus vidas. Entonces le pregunté por qué mis obligaciones familiares parecían más importantes que las de los demás. Silencio. Un silencio horrible. Y después vino el comentario que terminó de destruir algo dentro de mí. Ella dijo, bueno, tú siempre fuiste el más responsable. Responsable. Así llaman algunas familias al miembro que explotan. Ahí entendí toda mi vida de golpe. Yo era el fácil. El que no se quejaba. El que solucionaba problemas. El que prestaba dinero y no reclamaba. El que organizaba. El que limpiaba. El que siempre decía sí. Y como había dicho sí demasiadas veces, empezaron a creer que tenían derecho. Mi madre se fue llorando. Pero antes de salir dijo algo venenoso. Dijo que esperaba que cuando yo necesitara a la familia no me diera la espalda. Esa frase me persiguió toda la noche. ¿Por qué funcionó? Me hizo sentir miedo. Culpa. Duda. Y justamente ahí entendí por qué me habían controlado tanto tiempo. Porque sabían usar la culpa como un arma. Pasó una semana entera sin novedades. Demasiado tranquila. Y esa tranquilidad me dio mala espina. Entonces un sábado por la mañana recibí una llamada del portero del edificio. Me preguntó si yo había autorizado una reunión familiar en la terraza comunitaria. Yo no entendía nada. Bajé inmediatamente. Y cuando llegué casi me da un infarto. Ahí estaban. Mi familia completa. Mesas plegables. Neveras portátiles. Música. Niños corriendo. Todo montado en la zona común del edificio. Mi edificio. Mi tío Ernesto me vio y abrió los brazos sonriendo. Me dijo que como yo ya no quería prestar el piso, habían encontrado una solución intermedia. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia brutal.
Los vecinos miraban desde los balcones. Algunos claramente molestos. Mi madre me sonrió nerviosa y dijo que solo sería por unas horas. Yo pregunté quién había autorizado eso. Y entonces mi hermano respondió tranquilamente que habían dicho al portero que yo estaba de acuerdo. Ahí literalmente me quedé sin palabras. Habían usado mi nombre sin preguntarme. Y lo peor era que actuaban como si fuera totalmente normal. Mi primo Diego incluso empezó a burlarse. Dijo que técnicamente seguían reuniéndose en mi casa. Todos se rieron. Todos menos yo. Porque en ese momento entendí algo peligrosísimo. Ya no estaban intentando reconciliarse. Estaban castigándome. Querían demostrarme que no podían aceptar un límite. Y fue justo ahí cuando decidí hacer algo que iba a cambiar toda la familia para siempre. Yo me quedé quieto mirando toda esa escena absurda. Los niños corriendo. Mi tío abriendo una cerveza. Mi madre actuando como si aquello fuera normal. Y dentro de mí algo hizo clic. Pero esta vez no fue rabia. Fue claridad. Una claridad fría. ¿Peligrosa? Porque entendí que discutir ya no servía. Hablar no servía. Explicar tampoco. Esa gente no escuchaba límites. Solo entendía consecuencias. Entonces respiré hondo. Sonreí. Y les dije que claro. Que no había problema. Mi madre incluso pareció sorprendida. Mi primo Diego soltó una carcajada y dijo que al final yo siempre entraba en razón. Esa frase me dio ganas de arrancarle los dientes. Pero seguí sonriendo. Les dije que disfrutaran. Luego subí al piso. Clara me miró desde el sofá y supo inmediatamente que algo raro pasaba. Le conté todo. Ella pensó que iba a llamar a seguridad o a pelear otra vez. Pero no. Yo ya estaba cansado de pelear. Tenía otro plan. Bajé al cuarto donde el edificio guardaba las cámaras de seguridad. Yo conocía bien al administrador porque le había ayudado varias veces con temas informáticos. Le expliqué tranquilo que habían organizado un evento usando mi nombre sin autorización. El hombre se quedó blanco. Me dijo que varios vecinos ya se habían quejado por el ruido. Entonces le pedí una copia de las grabaciones del momento en que llegaron. Y ahí apareció el regalo más hermoso que podía haber recibido. En el vídeo se veía clarísimo. Mi hermano hablando con el portero. Y se escuchaba perfecto cuando decía que yo había dado permiso para usar la terraza. Mentira total. Pedí la copia. El administrador aceptó encantado porque ya estaba harto de problemas con reuniones familiares en el edificio. Después hice algo todavía mejor. Bajé otra vez a la terraza. Me acerqué sonriendo. Empecé a sacar fotos. Muchas fotos. Mesas. Alcohol. Niños usando zonas prohibidas. Incluso a Diego fumando donde estaba prohibido fumar. Mi tía me preguntó para qué hacía fotos. Le respondí tranquilo que para el recuerdo familiar. Se rieron. ¿Idiotas? No tenían idea. Esa misma noche envié todo al administrador. Vídeos. Fotos. Horarios. Y además aclaré por escrito que jamás había autorizado ese evento. A la mañana siguiente explotó el infierno. El administrador mandó un correo oficial. Multa económica por uso indebido de áreas comunes. Advertencia formal al apartamento de mi madre porque mi hermano había dado datos falsos. Y amenaza de prohibición permanente para eventos futuros. Mi teléfono empezó a sonar como loco. Mi hermano me llamó gritando. Dijo que cómo había podido hacer eso. Mi tío dijo que yo había traicionado a la familia. Mi madre llorando otra vez. Pero esta vez algo era distinto. Yo ya no sentía culpa. Porque por primera vez las consecuencias no caían sobre mí. Caían sobre ellos. Y no sabían manejarlo. Mi hermano vino esa misma tarde completamente furioso. Golpeó mi puerta tan fuerte que pensé que la rompería. Cuando abrí empezó a insultarme directamente. Dijo que la multa era enorme. Que mamá no podía pagar eso. Entonces le pregunté algo muy simple.
Le pregunté por qué usó mi nombre sin permiso. Se quedó callado 2 segundos. Solo 2. Y luego volvió a gritar. Ni siquiera negó la mentira. Porque para él el problema no era lo que habían hecho. El problema era que los atraparon. Le dije que se fuera inmediatamente. Pero entonces dijo algo peor. Dijo que toda la familia estaba de acuerdo en que yo me había vuelto egoísta y resentido. Ahí me reí. Una risa seca. Fe. Le pregunté dónde estaba toda esa familia cuando yo pagaba todo durante años. No respondió. Porque no podía. Antes de irse me soltó una amenaza disfrazada. Me dijo que las familias tienen memoria. Esa frase me dejó pensando muchísimo rato. Porque entendí perfectamente el mensaje. Querían castigarme socialmente. Convertirme en el villano oficial. Y sinceramente, lo hicieron bastante bien. Durante semanas dejé de recibir invitaciones. Nadie escribía. Nadie llamaba. En cumpleaños familiares ni siquiera me mencionaban. Mi madre empezó a publicar frases pasivo-agresivas en redes. Cosas sobre la ingratitud. Sobre cómo el dinero cambia a las personas. Mi tía comentaba corazones debajo. Todo muy infantil. Pero aún así dolía. Porque era mi familia. Y aunque me estuvieran usando, seguían siendo mi familia. Hubo noches donde casi cedí. Casi escribí pidiendo perdón solo para recuperar la normalidad. Pero entonces recordaba el hueso de pollo pegado al techo. La lámpara rota de mi padre. Las bolsas de basura. Y sobre todo recordaba algo peor. Que ninguno había pedido perdón jamás. Entonces pasó algo inesperado. Algo que cambió completamente el tablero. Una tarde recibí una llamada de Laura. Mi prima. La misma que dejaba pañales usados en mi baño. Sonaba nerviosa. Me pidió hablar a solas. Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Nos vimos en una cafetería. Y cuando llegó parecía otra persona. Sin actitud. Sin sarcasmo. Se sentó frente a mí y empezó a llorar casi inmediatamente. Yo pensé que venía a manipularme otra vez. Pero no. Lo que dijo me dejó helado. Me confesó que las reuniones familiares se habían convertido en un caos desde que dejaron de usar mi piso. Peleas constantes. Gente negándose a poner dinero. Mi tío Ernesto discutiendo con todos. Diego borracho en otras casas. Incluso me contó que varios familiares estaban cansados de mi madre porque insistía obsesivamente en hablar mal de mí. Y entonces Laura dijo algo que jamás esperé escuchar. Me dijo que ahora entendía todo lo que yo había soportado. Yo me quedé mirándola sin saber qué responder. Ella bajó la mirada y confesó que nunca ayudaba porque asumía que yo no tenía problema con eso. Que todos lo asumían. Ahí entendí algo importante. Algunos eran abusivos. Pero otros simplemente habían normalizado aprovecharse de mí porque yo lo permití durante demasiado tiempo. Laura me pidió perdón. Un perdón real. Sin excusas. Sin manipulación. Y honestamente, me afectó más de lo que esperaba. Porque después de meses de guerra, era la primera persona de la familia que reconocía la verdad. Pero lo más fuerte vino después. Ella se inclinó hacia mí y me dijo algo casi susurrando. Me dijo que mi madre estaba planeando hacer algo para ponerme en mi lugar. Y cuando le pregunté qué significaba eso, Laura me mostró unas capturas de pantalla que me hicieron sentir un vacío horrible en el estómago. Cuando vi esas capturas sentí algo muy raro. No era tristeza. Ni rabia. Era decepción pura. De esa que te deja vacío. Porque una cosa es sospechar que hablan mal de ti. Y otra muy distinta es leerlo con tus propios ojos. Era un grupo familiar aparte. Uno donde yo no estaba. Y mi madre escribía mensajes larguísimos diciendo que Clara me había lavado la cabeza. Que yo me estaba alejando porque ahora me creía mejor que todos. Incluso insinuó que yo escondía dinero y que por eso ya no quería ayudar. Pero lo peor fue leer cómo se burlaban de mí. Mi primo Diego escribió que seguro yo acabaría solo porque nadie soporta a los egoístas mucho tiempo.
Mi tía respondió riéndose. Y después vino el mensaje que realmente me hizo sentir náuseas. Mi madre escribió: ya se le bajará el orgullo cuando necesite algo. Así. Frío. Calculador. Como si estuvieran esperando que mi vida se derrumbara para sentirse vindicados. Me quedé mirando la pantalla muchísimo rato. Laura intentó disculparse por haber participado antes. Yo apenas la escuchaba. Porque en mi cabeza empezó a encajar todo. Los comentarios. La culpa. Las lágrimas teatrales. Las indirectas. Todo era una estrategia para devolverme al papel de siempre. El proveedor emocional y económico de la familia. Cuando llegué a casa, Clara me vio la cara y supo que algo fuerte había pasado. Le enseñé las capturas. Ella se quedó callada. Muy callada. Y eso me dolió todavía más. Porque Clara jamás habló mal de ellos. Jamás me presionó para cortar relación. De hecho, muchas veces me decía que intentara arreglar las cosas. Pero después de leer eso, hasta ella parecía afectada. Entonces me dijo algo muy tranquilo. Me preguntó qué era exactamente lo que yo seguía intentando salvar. No supe responder. Porque la verdad era horrible. Yo ya no estaba luchando por amor familiar. Estaba luchando por recuperar una versión de mi familia que probablemente nunca existió. Esa noche no dormí. Me quedé revisando conversaciones antiguas. Fotos. Mensajes. Y empecé a notar cosas que antes ignoraba. Siempre que organizaba algo, todos aparecían felices. Pero cuando yo necesitaba apoyo, había silencio. Cuando compré el piso, todos celebraron. Pero ninguno preguntó cuánto me había costado llegar ahí. Cuando me ascendieron en el trabajo, mi madre lo contó como un logro familiar. Como si mi esfuerzo fuera patrimonio colectivo. Y de repente entendí algo devastador. Mi familia no celebraba mi felicidad. Celebraba mi utilidad. A la mañana siguiente hice algo impulsivo. Algo que probablemente llevaba años necesitando hacer. Salí del grupo familiar. Sin mensaje. Sin explicación. Solo me fui. El caos empezó exactamente 3 minutos después. Llamadas. Audios. Mensajes privados. Mi hermano diciendo que estaba exagerando. Mi tía preguntando cómo me atrevía. Diego insultándome directamente. Mi madre enviando párrafos eternos sobre lo mucho que la estaba humillando. Y ahí ocurrió algo curioso. Por primera vez no respondí. A nadie. Apagué el teléfono. Y sentí paz. Una paz rarísima. Incómoda. Como cuando sales de un lugar con ruido y tus oídos tardan en acostumbrarse al silencio. Pasaron 4 días tranquilos. 4 días donde volví a sentir que mi casa era mía. Clara y yo cocinábamos tranquilos. Veíamos películas. Dormíamos bien. Sin mensajes sobre hielo. Sin llamadas pidiendo sillas. Sin presión. Y justo cuando empecé a creer que todo se estaba calmando, pasó lo peor de todo. Era domingo por la mañana. Sonó el timbre. Abrí pensando que sería un repartidor. Y casi me caigo hacia atrás. Mi abuela estaba ahí. Sola. Con una pequeña bolsa en la mano. Se veía cansada. Muchísimo más vieja de lo que recordaba. La hice pasar inmediatamente. Clara le preparó té. Mi abuela apenas hablaba. Solo miraba alrededor del piso en silencio. Como si estuviera triste. Después de unos minutos me tomó la mano y me preguntó si yo odiaba a la familia. Esa pregunta me atravesó. Le dije que no. Que solo estaba cansado. Entonces ella empezó a llorar despacito. Y me confesó algo que me rompió completamente. Me dijo que mi madre llevaba semanas visitándola para llorar y decir que yo estaba siendo manipulado. Que Clara quería separarme de todos. Y que incluso le habían dicho que quizá yo ya no quería verla tampoco. Sentí una rabia tan fuerte que me temblaban las manos. Porque usar a mi abuela así era cruzar una línea asquerosa. Le expliqué todo. Todo de verdad.
Los gastos. El abuso. Las mentiras. Las reuniones. Mi abuela escuchó en silencio. Muy serio. Y cuando terminé dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo, tu abuelo hacía lo mismo. Yo me quedé congelado. Ella empezó a contarme cosas de mi abuelo que nunca había oído. Cómo toda la familia dependía económicamente de él. Cómo lo usaban. Cómo lo criticaban cuando ponía límites. Cómo terminaba agotado intentando sostener a todos. Y entonces entendí algo terrible. Esto venía de generaciones. Habían convertido al más responsable de la familia en una especie de mula emocional. Mi abuela me miró directo a los ojos y me dijo algo todavía más duro. Me dijo que yo le recordaba muchísimo a él. Y que justamente por eso tenía miedo de que acabara igual de solo y agotado. Después sacó algo de su bolso. Un sobre. Dentro había dinero. Bastante dinero. Yo intenté rechazarlo inmediatamente. Pero ella insistió. Me dijo que sabía que yo había gastado muchísimo tiempo cuidando de todos. Y que era injusto. Yo casi lloro ahí mismo. Porque después de meses de ataques, manipulaciones y desprecio, la única persona que realmente entendió fue la más anciana de todos. Pero entonces vino el verdadero golpe. Mi abuela me confesó que no había venido sola por decisión propia. Mi madre la había mandado. Quería que ella me convenciera de volver a hacer reuniones familiares. Y cuando pregunté por qué estaban tan obsesionados con mi piso, mi abuela dudó unos segundos. Bajó la mirada. Y finalmente dijo la verdad. Resulta que mi tío Ernesto tenía deudas enormes. Muchísimas. Y llevaba meses usando las reuniones familiares para aparentar estabilidad frente a ciertos conocidos. Por eso insistía tanto en hacerlas en mi piso. Porque mi casa daba imagen de éxito. De unión. De familia bien. Me quedé helado. Todo ese tiempo pensé que solo eran cómodos y abusivos. Pero había algo todavía más oscuro detrás. Me habían convertido en escenario para mantener apariencias. Y justo cuando estaba intentando procesar eso, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Y la voz del otro lado hizo que se me congelara la sangre. Era un hombre preguntando por mi tío Ernesto. Porque supuestamente él había dado mi dirección como referencia para una deuda pendiente. Me quedé en silencio unos segundos. El hombre al teléfono repitió la pregunta con más firmeza. Dijo que necesitaban confirmar una dirección porque Ernesto había usado varios domicilios como referencia de pago. Yo miré a mi abuela sin entender nada. Ella se quedó pálida. Literalmente pálida. Y en ese momento todo encajó de forma brutal. Las reuniones constantes. La urgencia por usar mi piso. Las excusas. El teatro de familia unida. No era solo orgullo o costumbre. Era presión. Era deuda. Era escapar de problemas usando mi vida como pantalla. Le dije al hombre con calma que yo no tenía nada que ver con eso y que no diera mi dirección para nada relacionado conmigo. Colgué. Y el silencio en el salón fue insoportable. Mi abuela empezó a llorar otra vez. Pero esta vez no era culpa emocional. Era algo más pesado. Era vergüenza real. Me dijo que no sabía que la situación era tan grave. Y que mi tío llevaba tiempo ocultándolo. Clara se sentó a mi lado sin decir nada. Solo me apretó la mano. Y ese gesto me sostuvo más que cualquier discurso. Porque en ese punto yo ya no sentía rabia. Sentía claridad total. Mi familia no solo me había usado. También me había expuesto a problemas que ni siquiera eran míos. Esa noche tomé una decisión final. Abrí el ordenador. Redacté un correo formal. Muy simple. Sin insultos. Sin emoción. Enumeré todo. Uso indebido de mi vivienda. Falsificación de autorización en el edificio. Gastos asumidos por mí durante años. Y añadí algo más. Informé que cualquier contacto futuro debía ser únicamente por vía formal. Nada de llamadas. Nada de visitas sin aviso. Nada de uso de mi nombre.
Envié el correo a todos. A cada uno. Y luego apagué el teléfono durante 24 horas. El día siguiente fue extraño. No hubo explosión inmediata. Solo silencio. Un silencio pesado. Como antes de una tormenta. Pero la tormenta llegó igual. 3 días después recibí una notificación del administrador del edificio. Ernesto había intentado organizar otra reunión en una zona común de otro edificio cercano usando referencias indirectas a mí. Esta vez no funcionó. Fue denunciado inmediatamente. Y eso generó una investigación más amplia. Yo no tuve que hacer nada. Todo empezó a caer solo. Llamadas cruzadas. Vecinos confirmando irregularidades. El administrador protegiendo su propio edificio. Y de repente mi nombre dejó de ser útil para ellos. Porque ya no podían usarlo sin consecuencias. Mi madre intentó contactarme una última vez. Esta vez no lloraba. Estaba fría. Me dijo que estaba destruyendo a la familia. Que todo esto iba a tener consecuencias irreparables. Le respondí solo una cosa. Le dije que la familia ya estaba rota desde mucho antes. Solo que yo había dejado de pagar para mantenerla en pie. No volvió a responder. Pasaron semanas. Luego meses. La situación se estabilizó. Mi tío Ernesto tuvo que reorganizar su vida por las deudas. Las reuniones familiares desaparecieron. Literalmente desaparecieron. Nadie volvió a mencionarlas. Yo seguí mi vida. Sin ruido. Sin caos. Sin ser el centro de nada que no eligiera. Clara y yo empezamos a viajar más. A vivir más tranquilos. A recuperar cosas simples. Comer sin interrupciones. Dormir sin mensajes. Y lo más extraño de todo fue esto. No sentí felicidad explosiva. Sentí normalidad. Una normalidad que antes no existía. Un día, casi un año después, mi abuela me llamó. Esta vez no lloraba. Me dijo que entendía todo. Que había visto cómo la familia se reorganizó sin depender de mí. Y que había sido duro aceptar que yo no era el problema. Sino el soporte invisible que todos daban por sentado. Me pidió perdón. De una forma muy simple. Muy humana. Yo le dije que no tenía nada que perdonar. Porque al final ella también había sido parte de una estructura que nadie cuestionaba. Antes de colgar, me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que en nuestra familia siempre habían confundido amor con acceso. Y que yo había sido el primero en cerrarlo. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana bastante tiempo. Pensando en todo. En cómo algo tan cotidiano como una reunión familiar puede convertirse en una forma de explotación silenciosa. Y entendí algo definitivo. No perdí a mi familia ese día en la terraza. La perdí mucho antes. Solo que por fin dejé de pagar el precio de mantenerla unida.